Politécnica de Tlaxcala y hablaremos sobre las herramientas enzimológicas. Y de la enzima que nosotros vamos a hablar es sobre la enzima de restricción ESMA1 de tipo 2. Y el equipo está conformado por Lisbeth, Sveidi, Mauricio y una servidora, Diana Berenice. Las enzimas de restricción son enzimas que cortan ADN. Cada enzima reconoce una o un número pequeño de secuencias blanco y corta el ADN en o cerca de estas secuencias. Muchas enzimas de restricción hacen cortes escalonados que producen extremos sobresalientes de ADN de cadena sencilla. Sin embargo, algunos producen extremos romos. El ADN ligasa es una enzima que une ADN. Si dos fragmentos de ADN tienen extremos complementarios, la ligasa puede unirlos para formar una molécula única e intacta de ADN. En la clonación de ADN se utiliza enzimas de restricción y ADN ligasa para insertar genes y otros fragmentos de ADN en plásmidos. Las enzimas de restricción se encuentran en bacterias y otros procariontes. Reconocen secuencias específicas de ADN llamadas sitios de restricción y se unen a ellas. Cada enzima de restricción reconoce solo uno o unos pocos sitios de restricción. Cuando encuentre su secuencia en blanco, la enzima de restricción cortará las dos cadenas de una molécula de ADN. Por lo general, el corte es cerca del sitio de restricción y ocurre en un patrón ordenado y predecible. Cuando EcoR1 reconoce y corta el sitio, siempre lo hace en un patrón muy específico que produce extremos sobresalientes de ADN de una cadena sencilla. Si otro fragmento del ADN tiene secuencias sobresalientes complementarias, los extremos pueden unirse por complementaria de bases. Por esta razón, se dice que las enzimas que dejan extremos de cadena sencilla producen extremos cohesivos. Los extremos cohesivos son útiles en la clonación porque mantienen dos fragmentos de ADN juntos para que el ADN ligasa los pueda unir. Algunas producen extremos romos, cortos a la mitad de la secuencia en blanco, que no dejan extremos de cadena sencilla. La enzima de restricción ESMA1 es un ejemplo de una enzima que se corta. Como ya se había mencionado con anterioridad, las enzimas de restricción son proteínas cuya función es cortar las hebras de ADN. Se podría decir que son tijeras moleculares que cortan ADN, de tal manera que la hacen de forma específica. Esto significa que cada enzima reconoce un sitio particular del ADN. Acorde a cómo realizan el corte, las enzimas se pueden clasificar en: inciso A, enzimas que generan extremos romos, donde éstas se encargarán de hacer cortes a la mitad de la secuencia blanco, que no dejan extremos de cadena sencilla. Un ejemplo de esta es la enzima ESMA1. Inciso B, enzimas que generan extremos cohesivos. Estos extremos colgantes de simple cadena pueden pegarse con otros extremos de cadena simple que tengan la secuencia complementaria. Las enzimas encargadas de unir los extremos de ambas cadenas se denominan ligasas. La metilación del ADN es un proceso epigenético que participa en la regulación de la expresión génica de dos maneras: directamente al impedir la unión de factores de transcripción e indirectamente proporcionando la estructura cerrada de la cromatina. El ADN presenta regiones de 1000 a 1500 pares de bases, ricas en dinucleótidos CpG o islas CpG, que son reconocidas por las enzimas ADN metiltransferasas, las cuales, durante la replicación del ADN, metilan el carbono 5 de las citosinas de la cadena recién sintetizada, manteniéndose así la memoria del estado metilado en la molécula hija de ADN. En general se considera que la metilación es un proceso unidireccional. De esta manera, cuando una secuencia CpG adquiere metilación de novo, esta modificación se hace estable y es heredada como un patrón de metilación clonal. Por otra parte,
La pérdida de metilación genómica, hipometilación, como evento primario, se asocia frecuentemente con el proceso neoplásico y es proporcional a la severidad de la enfermedad. Bien, esta tarde vamos a empezar con el manejo de enzimas de restricción. En este caso la elegida fue la llamada SMA1, proveniente de un microorganismo llamado Serratia marcescens. A esta ocasión vamos a empezar a manejarla por el software de Serial Cloner, y pues el paso comienza ahora. Para empezar tenemos que ubicar la carpeta en la que tenemos a Serial Cloner y abrir el archivo, darle en ejecutar. Y bueno, este es un archivo portable, por lo que no debería de presentar ningún tipo de problemas ni al descargarse ni al momento de empezar a ejecutarse. Pero como podemos ver, tarda un poco. Y al principio algunas veces nos pide actualizar la versión 2.6, descargue una versión antigua, no hay problema. Ahora en este cuadro que vemos, bueno, en este no, aquí le decimos que lo actualizaremos luego. Aquí en este cuadro que dice secuencia sin título número 1, en donde se va a insertar toda la secuencia por medio de el software de NSBI que podemos ver aquí. Y aquí en este caso ya la tenemos previamente seleccionada esta parte del gen PQE32 proveniente de E. coli. Y si bien es importante pasarla primero a un archivo en Word y luego ya eliminar todos los espacios, en este caso omitiremos esa secuencia y le daremos aquí en pegar. Una vez que ya tengamos esto, pues va a empezar a activar todas las demás funciones. Y lo más importante es aquí poner la topología en circular, para que cuando digamos que nos construyó el plásmido nos lo dé en forma circular, como es que lo veremos en un experimento ya real. Y tenemos que decirle que las propiedades que tiene extras nos las escanee para que las pueda agregar, como son las partes esenciales de un plásmido, que es la parte ORI, que es el gen resistente a la ampicilina, y el promotor, que es donde se va a iniciar la transcripción. Ahora vamos a ver que tienen todos una señalización, y en este momento no lo podemos ver tan gráfica, pero lo vamos a poder ver a partir de aquí. Sí, aquí ya se genera todo el plásmido en forma pues ya no lineal. Es aquí el gran problema, porque si no se pone circular pues nos lo va a dar lineal y no vamos a entender mucho. Ahora, para poder quitar todas estas enzimas de restricción, que bueno, se han descubierto más de 100 a lo largo de la historia, lo que vamos a hacer es seleccionar en los ajustes. Como podemos ver, aquí está nuestra enzima SMA o SMA1, como se quiera llamarlo, y vamos a seleccionar en sitios únicos. Y ahora vamos a decir que quiero yo seleccionar el propio sitio. Vamos a buscar hasta acá la enzima SMA1 y cerramos. No es necesario hacer más, pero no aparece. ¿Qué hay que hacer? Solamente hay que seleccionar aquí en mostrar los sitios de restricción ya seleccionados, y aquí ya nos va a aparecer la enzima SMA1. Hay unas pequeñas ventajas en cuanto a la utilización de este tipo de enzimas, ya que bueno, como sabemos es una enzima de restricción tipo 2, y esta forma extremos romos que pueden unir fragmentos que han sido cortados con distintas enzimas, y pues así ahorrarnos el hecho de tener muchas otras enzimas, teniendo en cuenta que vienen en cantidades muy pequeñas y que en realidad son muy caras. Pero también nos deja un inconveniente, y es que el ligado es menos específico y pues se obtienen peores resultados. Entonces, al final de cuentas, uno tiene que evaluar los mismos riesgos que puede llegar a dejarte esta enzima. Pues sí, normalmente la temperatura de las reacciones de hidrólisis de estas enzimas es de entre 27 y 37 grados. Para eso preparamos un video para poder explicar mejor las cosas y que no se queden tan
poco gráficas. En estos momentos aquí podemos ver cómo se presenta un corte rojo. Sí, un corte romo es directamente a una mitad de una secuencia. Ajá. Y este es el video que presentamos, que ya he visto que se presenta mucho en la red, pero me gusta porque es bastante gráfico. Entonces, para poder explicar todo lo que queda sobre esta enzima SMA1, vamos a poder utilizar un ejemplo y así poder explicarlo mejor. Bien. Aquí podemos ver todo el plásmido, que ya, bueno, suponemos que así se ve dentro de la célula. Muy bien, sí, como les decía, la temperatura de las reacciones de hidrólisis de estas enzimas es de entre 27 y 37 grados y se incuban durante 1 o 2 horas. No se dejan más tiempo por si quedara alguna actividad DNase residual en la preparación de la enzima. Para poder acabar con la acción de estas enzimas, que pueden llegar a quedar libres y que puedan tener como tal alguna impureza o restos de fenol, de RNasa, pues hacemos lo que se llama corte, y para poder hacer esto se añaden ciertos reactivos en un volumen final de 20 microlitros, así como 10 microlitros de DNA a cortar, o sea el DNA objetivo, 4 microlitros de tampón de reacción, de trisacetato a pH 7.5, 100 milimolar, acetato magnésico a 500 milimolar y acetato potásico, y finalmente 0.5 microlitros de enzima. Ok, bien. Bien, entonces continuamos con lo importante, que es como tal que el volumen de la enzima no deba superar el 1% total, ya que el glicerol en el que va disuelto puede inhibir la reacción de hidrólisis. Y para hacer que una vez concluida la función no sigan trabajando, pues estas quedan unidas al DNA que ya han hidrolizado y actúan como inhibidores a los bloques de sitios diana. Hay que hacer el corte que ya hemos mencionado, pues estas pueden actuar frente a las DNA polimerasas, las RNA polimerasas o las DNA ligasas. Bien, tomar como precaución hay que tener en cuenta la actividad estrella, que esta se puede generar a baja concentración de sales, a un pH alto, a elevada proporción de disolventes orgánicos y con un exceso de enzima que pues a final de cuentas puede afectar demasiado en nuestro aislamiento, sí, en nuestros experimentos de ingeniería genética. Esto por una razón más que nada simple, y es que imaginemos que nosotros llegamos a, no sé, desvelados a un trabajo y no podemos como tal tener todas las actividades a nuestra propia organización, o sea, no nos podemos organizar y tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces es el momento en el que o se debe de mejorar algo o se debe de imponer un sistema para que no afecte esto al trabajo y que como tal no tengamos riesgos en el mismo hecho. Bien, ok, a partir de aquí ya continuamos con lo que es una purificación de la misma proteína SMA1 que se hizo en un experimento ya anterior, en el cual explicaremos metodología y cómo es que se llega a hacer para poder utilizar esta misma enzima en futuros experimentos. La bacteria productora de esta enzima Serratia marcescens, productora de la enzima SMA1, creció hasta la fase logarítmica en 30 litros de medio SLBH, compuesto por triptona, extracto de levadura e hidrógeno fosfato de potasio, en el cual se incluyó en un fermentador de 50 litros. Estas células fueron colectadas por centrifugación y fueron almacenadas a menos 20 grados centígrados. Su rendimiento fue de 5 gramos de biomasa húmeda sobre litro de cultivo. Para su purificación, este rendimiento fue suspendido en 80 mililitros de buffer con fosfato de potasio, EDTA, y causó una ruptura celular en la cual se efectuó en prensa francesa 30 por 30 segundos de ultrasonido. El sobrenadante se extrajo cuidadosamente, evitando que se mezclara con algunas partículas de la mezcla después del centrifugado.
Posteriormente se centrifugó y se sometió a una cromatografía de intercambio iónico, empacada en una columna, previamente con buffer. Litros de buffer con fosfato de potasio, EDTA, y causó una ruptura celular en la cual se efectuó en prensa francesa 30 por 30 segundos de ultrasonido. El sobrenadante se extrajo cuidadosamente, evitando que se mezclara con algunas partículas de la mezcla después del centrifugado. Posteriormente se centrifugó y se sometió a una cromatografía de intercambio iónico, empacada en una columna, previamente con buffer. Mezcla después del centrifugado. Posteriormente se centrifugó y se sometió a una cromatografía de intercambio iónico, empacada en una columna, previamente con buffer. Empacada en una columna, previamente con buffer. Una unidad de SMA1 se define como la cantidad de enzima capaz de digerir completamente 1 microgramo de ADN del fago lambda en 1 hora 25 grados centígrados. Esto se determinó por el método de Bradford y su precipitación, aunque se purificó 3 veces, como sabemos, se elimina el sobrenadante de aquella sustancia que no se sedimentaba después de la ultracentrifugación, por lo que se obtuvo un extracto totalmente libre de partículas en suspensión para su posterior aplicación a la columna de fosfocelulosa. Como se muestra, esta precipitación no afectó la actividad de SMA1 y el porcentaje de recobrado obtenido es superior 10 veces al reportado. Elimina el sobrenadante de aquella sustancia que no se sedimentaba después de la ultracentrifugación, por lo que se obtuvo un extracto totalmente libre de partículas en suspensión para su posterior aplicación a la columna de fosfocelulosa. Como se muestra, esta precipitación no afectó la actividad de SMA1 y el porcentaje de recobrado obtenido es superior 10 veces al reportado. Columna de fosfocelulosa. Como se muestra, esta precipitación no afectó la actividad de SMA1 y el porcentaje de recobrado obtenido es superior 10 veces al reportado. SMA1 y el porcentaje de recobrado obtenido es superior 10 veces al reportado. Recobrado obtenido es superior 10 veces al reportado.